Muy buenos días a todas, a todos. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación a Grupo Educar, a todas las instituciones que colaboran con Fundación Educar también para poder hacer posible este encuentro. Y agradecer particularmente a los profesores, profesoras, directivos que están hoy día presentes aquí, a los actores de las comunidades educativas. Creo que hace falta mucha conversación respecto de procesos que son desafiantes, tensionantes para todos nosotros, que significan aspirar a un horizonte mucho más amplio, mucho más ambicioso respecto de lo que somos capaces de construir como sociedad. Y en el centro de eso, los procesos educativos, como procesos que se hacen cargo de aquello que queremos que ocurra, no solo en nuestra infancia, sino en la sociedad que vamos construyendo. Y yo quisiera partir este saludo y este mensaje precisamente desde ahí. Hoy día es bastante común hablar de inclusión. Inclusión es una palabra que está presente en nuestras conversaciones, que está presente en nuestras reflexiones, en la construcción y en la planificación de acciones para el mejoramiento escolar dentro de los establecimientos y sin duda también dentro de la política educativa y como uno de los pilares de la reforma educacional. No obstante, al poco rato de conversar probablemente a ustedes les ha pasado también que uno se da cuenta que lo que uno connota con la noción de inclusión es tremendamente variable. Y muchas veces no solo es variable, sino que en muchos sentidos es contradictorio. Uno puede, a propósito de la inclusión, hacer referencia a procesos, aún más que eso, a propósitos que no necesariamente apuntan en la misma dirección. Entonces, yo quisiera hoy día hacer un par de comentarios que me parecen relevantes en el marco de los temas de conversación que hoy día les convocan a ustedes, para profundizar un poco respecto precisamente de este tema. Lo primero que quisiera decir es que el propósito inclusivo, el propósito de poner al centro la inclusión tiene que ver con hacernos cargo de una deuda cultural y societal muy larga. Hoy día, quizá la pregunta central y la pregunta que nos permite ir construyendo sobre la noción de inclusión es ¿de dónde surge la noción de diferencia? Para empezar, ¿por qué hoy día hay niños, niñas, jóvenes, adultos que no entran a la conversación social en igualdad de condiciones? ¿Qué ocurre? ¿De dónde surge esa diferencia? ¿O por qué la diversidad implica diferencia? ¿Por qué no somos iguales en esa diversidad? Esto no es algo arbitrario, no es algo que surge de la noche a la mañana, no es algo que como problema surge hoy día, sino que es una construcción que es producto de una historia. Nosotros nos encontramos en un momento histórico particular, de transformaciones profundas sin duda, de cambios de paradigma sin duda que también, como los ha habido otros en la historia también. En algún momento, y perdón que me salga un poco para volver luego del hilo de este tema, en algún momento en Chile y en el mundo, todavía no en todas partes, lamentablemente se acabó la esclavitud. Hoy día nadie cuestiona eso, al menos en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. No obstante, en el momento en que se acabó, esto no era un consenso absoluto. Y antes de eso, mucho menos. Para que la esclavitud se acabara, fue necesario movimientos sociales, la generación de masa crítica, de pensamiento crítico que permitió arribar a un punto en que fue posible hacer una inflexión que por siglos antes no fue posible hacer. Volviendo a nuestro tema, yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Hoy día, nuestra misión es hacernos responsables como sociedad de todos quienes formamos parte de esta sociedad. Nadie puede quedar fuera. Es nuestra responsabilidad hacernos cargo de todo. En particular, en el ámbito educativo, conversaba recién con un director y estábamos de acuerdo, al menos en este punto, en otros teníamos discrepancias, pero en este punto estábamos de acuerdo. Los establecimientos, sobre todo los establecimientos de educación pública, no son solo responsables de su matrícula, no son solo responsables de sus chiquillos y chiquillas. Un establecimiento de educación pública puesto en un territorio es responsable de la educación de esa comunidad, de los miembros de esa comunidad y de ese territorio, de los habitantes de ese territorio. No solo un establecimiento, por supuesto, la red, el conjunto de establecimientos que existen en ese territorio, pero en conjunto son responsables de cada uno y cada una de los habitantes que ahí cohabitan, que ahí conviven, que ahí comparten.
Eso significa para los establecimientos empezar a mirar un poco más allá de sus muros, un poco más allá de su matrícula. Significa empezar a entender la relación entre unos establecimientos y otros de una manera que empuja de manera mucho más explícita hacia la colaboración y no hacia la competencia. Porque hay proyectos educativos que son diversos y esos distintos proyectos educativos deben ser capaces en su conjunto de dar cuenta de lo que esa comunidad necesita. En fin, hoy día nos encontramos en un punto en que hay cuestiones de fondo, cuestiones sustanciales que es necesario comenzar a conversar. Yo quisiera hacer 3 reflexiones específicas respecto particularmente de la noción de inclusión. La ley de inclusión, como todos ustedes saben, incorpora importantes tensiones al sistema. Abre las puertas del sistema para que las familias y los estudiantes puedan acceder libremente a los establecimientos que ellos elijan. Eso significa para los establecimientos comprender y gestionar de manera distinta su admisión, sin duda que sí, pero no solo su admisión. La ley de inclusión abre la admisión, pero una vez abierta la admisión queda un desafío que es mucho más profundo y mucho más complejo, que es generar relaciones pedagógicas, prácticas educativas, didácticas, maneras de trabajar, concepciones del trabajo institucional en el establecimiento que sean inclusivos también. Y de eso sabemos bastante menos. O si bien existe conocimiento, ese conocimiento no está todavía a disposición y para el manejo de la totalidad de los actores y las comunidades educativas. Entonces ahí hay un conocimiento que construir. Probablemente mucho de ese conocimiento hay que levantarlo, y hay que levantarlo de las propias prácticas educativas, de los establecimientos que, anticipándose, se han jugado, se han tirado a la piscina y han optado por trabajar entendiendo que su materia de trabajo es la diversidad. Sobre esto, una anotación al pie que yo creo que es importante tener presente en el resto de la conversación. No existen algunos que son diversos y otros que son iguales. La diversidad es condición existencial del ser humano. Somos todos diversos en todo, excepto en dignidad y en derechos. Y eso es lo que nos iguala. Entonces, nuestro proceso de transformación, tanto de las comunidades como de la educación en su conjunto, apunta a eso, a conjugar lo diverso y lo común, para construir una noción de nosotros que sea distinta, una noción de nosotros que sea capaz de acoger a todos. Una primera cuestión entonces es levantar nuevos dominios de práctica. ¿Cómo se hace? Ok, abrimos las puertas, aquí no dejamos a nadie afuera, pero luego ¿cómo se hace? ¿Cómo trabajamos? Un primer desafío. Hoy día solo quiero dejar puesta ahí la pregunta, con todo el peso que tiene. Una segunda pregunta. ¿Desde qué enfoque pensamos aquello que vamos a hacer? Es una pregunta sustancial también. Decía recién que no da lo mismo que connotamos cuando hablamos de inclusión. Ocurre que, y yo quisiera transparentarlo de inmediato y muy categóricamente, la inclusión no es integración. Inclusión no significa darle apoyos al estudiante para que se pueda adaptar de la mejor manera posible a aquello que nosotros hacemos. Lo que significa es mirar lo que nosotros hacemos, de manera que sea pertinente para cada estudiante. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos trabajado sobre la base de esta deuda cultural histórica de la que yo hablaba recién. Hemos trabajado sobre la base de que todos son iguales a un grupo pequeño, a una parcialidad de esa diversidad de todo el conjunto de nuestra población o de nuestro territorio. Hemos trabajado para esa parcialidad. Eso es responsabilidad de las escuelas, es responsabilidad de todos nosotros. Las políticas públicas también se han definido de esa manera. Y es por eso que hoy día, desde la política pública, necesitamos replantearnos críticamente aquello que hemos hecho y definir las transformaciones que sean necesarias para dar respuesta a esta diversidad general, a esta diversidad transversal. El enfoque entonces nos da lo mismo. Esto no es un enfoque de integración, no es un enfoque de asimilación de esa diversidad de estudiantes a esa homogeneidad de prácticas. Es la transformación de las prácticas para responder a esa heterogeneidad. Y desde ese enfoque podemos construir mucho. Pero hay un tercer punto, una tercera pregunta que yo también quisiera dejar establecida aquí y de la que inicié mi relato hoy día. Probablemente el mayor desafío que tenemos es ético, es un desafío ético-político. Es reposicionar, y eso es lo que estamos haciendo, la pregunta respecto de cuál es el rol de la educación en la sociedad. Hoy día todos queremos una sociedad distinta. Hoy día la conversación sobre el tipo de sociedad que tenemos es una conversación que está abierta y que es urgente. Porque nos damos cuenta de que hay mucha injusticia, porque hay mucha desigualdad, porque nos damos cuenta de que hay segregación territorial, que hay segregación socioeconómica, nos damos cuenta que hay delincuencia, entre otras cosas.
Y lo que queremos es una sociedad distinta, una sociedad donde quienes la integran son capaces de tratarse de una manera diferente, que es capaz de solidarizar unos con otros, que es capaz de generar condiciones para que todos puedan construir un proyecto de vida que los haga felices. Bueno, ocurre que la principal herramienta que tenemos para reproducir la sociedad que tenemos, sin hacerle cambios, o construir una sociedad distinta y transformarla, es precisamente la educación. Y la educación ha cumplido los dos roles. No podemos ser ingenuos con respecto a eso. La educación ha contribuido a reproducir aquello que ya tenemos, ha contribuido a que eso no cambie y también ha contribuido a generar las mayores transformaciones. Hoy día, para nosotros el centro de la conversación es ¿cuál es el rol social de la educación pública? ¿Para qué tenemos un sistema de educación pública? ¿Cuál es su rol en la sociedad que queremos construir? ¿Y cómo generamos consistencia en aquello que queremos construir como sociedad y la manera en que estamos formando a nuestros niños? Lo que queremos es que cuando grandes, nuestros niños y niñas, como adultos y adultas, sean capaces de tratarse con respeto, por ejemplo. Sean capaces de no discriminarse. Nos hiere la discriminación en el mundo adulto. Nos debería herir más todavía en el mundo infantil. Y deberíamos entonces empezar a mirar aquello que ocurre en las relaciones entre niños y niñas y qué es lo que nosotros favorecemos, cómo construimos eso, cuál es la relación de nosotros como adultos con esos niños y niñas, para ver, en definitiva, qué relaciones estamos reproduciendo o qué relaciones estamos transformando. Estos cambios no son fáciles. No es posible hacerle el quite a la complejidad de aquello en lo que estamos embarcados. Y por eso yo quisiera cerrar mi saludo hoy día haciendo una invitación, retomando lo que decía recién sobre este ejemplo que puede ser malo o bueno, pero que sirve al menos para ilustrar algunas cosas, sobre la esclavitud, o sobre otras transformaciones sociales muy grandes que ha habido en la historia, el voto de la mujer o el que ustedes quieran elegir. Esas transformaciones han ocurrido contra cultura, han ocurrido a pesar de que la sociedad y la cultura han estado avanzando en una dirección distinta. Y para eso ha sido necesario que algunos, pocos, luego unos pocos más y unos pocos más, hayan ido abriendo camino. Eso ya ha ocurrido en nuestro país. Hay escuelas, hay profesores, hay directivos, hay profesoras que han ido abriendo camino, que han trabajado desde cierta ética, desde cierta concepción, que considera, lo diga o no, una mirada inclusiva, una mirada que valora, que respeta y que se enriquece a partir de la diversidad. Recién decían, los niños aprenden más cuando están en contextos diversos. Efectivamente, hay algo que se llama hipótesis de contacto que en ciencias sociales tiene un montón de años y que dice una cuestión que es muy básica. Los niños y las niñas cuando comparten desde más temprano tienen menos prejuicios y estereotipos respecto de la diferencia. Tienen menos miedo respecto de la diferencia. Entonces, bueno, mi invitación es a que seamos parte de este propósito de ir construyendo relaciones distintas y comunidades distintas dentro de las escuelas, solamente a partir de una cuestión que es básica, que tiene un principio básico ético, que es que en esa diversidad somos todos iguales efectivamente y esa igualdad hay que hacerla valer. Muchas gracias.